un espacio que busca entregar una visión de la región que queremos. Zona Extrema, a través de Radio Presidente Ibáñez, cada sábado, justo al mediodía. Estos son los temas de hoy. Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. De aquí transmitimos el programa Zona Extrema, desde la Radio Presidente Ibáñez, la radio con historia. Como todos los días, sábado a mediodía, nos dirigimos a ustedes a través de esta señal. Y me acompañan, quien presenta, Cristian García, me acompañan Pablo Buceño. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, un gusto estar nuevamente en el programa. Sí, y Rodolfo, ¿cómo estamos, Rodolfo? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los auditores del programa Zona Extrema. Sí, oye, interesante porque también tenemos aquí presencia de provincia, ¿no es cierto? Sí. De Porvenir también nos está acompañando. Oye, ha sido una semana interesante porque la noticia, evidentemente, de todo después de todas estas manifestaciones, de todas estas marchas, tiene que ver con el acuerdo parlamentario que se llegó en el Congreso y que básicamente define que se va a hacer un plebiscito para cambiar la Constitución o para no cambiarla. Esa va a ser la primera pregunta que se va a llevar a cabo en el mes de abril. Una segunda consulta en la misma fecha respecto de si se cambiase la Constitución, por qué mecanismo, y en realidad se postulan dos mecanismos, un Congreso Constituyente y una Convención Constituyente. Para luego entrar en un proceso, en caso de que efectivamente se decida cambiar la Constitución por la ciudadanía y que además se elija alguno de estos dos mecanismos, se entra en un proceso a través de 6 meses, ¿cierto?, donde empiezan a funcionar las comisiones, para finalmente después, 9 meses. 9 meses, claro, 9 meses, extensible por otro periodo de 3 meses más, en caso de que no concluyan su trabajo, cuya única función de esa comisión, y por lo tanto, en el caso de que existan parlamentarios que estén en esa convención, solamente van a estar abocados a el cambio constitucional. Este calendario, por lo tanto, terminaría en julio del próximo año, más bien del año 2021, ¿cierto? Y finalmente había un plebiscito de salida para aprobar la convención que se le presenta a la ciudadanía. Con eso se cerraría el capítulo, digamos, con un plebiscito de entrada, un trabajo de algunos de estos dos caminos, convención o Congreso Constituyente, para finalmente que la ciudadanía se vuelva a manifestar a través de una ratificación en un plebiscito final. ¿Cuáles son las impresiones que tienen? Podemos partir evidentemente por Pablo, porque en su carácter de abogado nos puede ilustrar un poco más de todo esto que se vive, porque mientras tanto la Constitución que está vigente va a seguir rigiendo. Eso no cambia hasta el plebiscito último, ¿cierto?, de todo este largo proceso, que finalmente le dé vida a una nueva Constitución y por lo tanto la que hoy día está vigente quedaría obsoleta. Pero mientras tanto, la actual Constitución permanece vigente. Sí, buen resumen de definitiva de lo que significó este acuerdo. Fueron 12 puntos los que se acordaron entre los parlamentarios de ambos sectores, tanto de la oposición como de Chile Vamos. Lo primero, yo diría que el nombre no es el más apropiado para este acuerdo. Yo creo que hablar de acuerdo social para la paz y una nueva constitución, yo creo que es un nombre bastante pretencioso, sobre todo la parte de acuerdo social. Ahí yo dividiría. Y lo de la paz también, porque la paz de partida, no estamos en guerra. No, primero, no estamos en guerra. Segundo, un acuerdo para la paz social que no incluya un paquete de medidas sociales como lo ha venido mandando la gente, un paquete cojo, un acuerdo cojo. Un acuerdo social que no diga una sola palabra con respecto a las responsabilidades en materia de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante este periodo, también es un acuerdo cojo. Yo prefiero entender y valorar la otra parte, el acuerdo para la nueva constitución, que es donde yo creo que está la fortaleza de este gran acuerdo. Lo primero, valorar, yo creo que es un acuerdo, en ese sentido, un acuerdo histórico, que significa el fin definitivamente de la Constitución del 80. Eso es un tremendo avance que impensado hace un mes atrás, antes de las movilizaciones, que es
fruto y resultado de las movilizaciones de la gente en las calles, que ha manifestado con fuerza que se cansó de los abusos, que se cansó de esta desigualdad que teníamos normalizada como país. Entonces me parece sumamente potente reconocer el valor de la movilización social que ha sido, de estas movilizaciones que han sido capaces de cambiar, correr la cerca, cambiar los ejes. Antes la política no era importante, la constitución no era importante, y hoy día nos vemos en un momento en que resulta lo más importante. Sí, tú lo dices bien, porque la palabra constitución en realidad parecía muy lejana para la ciudadanía, ¿cierto? Y pareciese que fuera una cosa solo de políticos y que afectaba solamente a la política. Pero discurso que ha machacado la derecha por años y años. Hay que recordarse nomás de Lavín cuando estaban estas cosas que le importan a la gente. ¿Cuáles son las cosas que le importan a la gente? Y al final la Constitución no era algo que le importaba a la gente, según esa visión, pero aparentemente era una de las cosas relevantes. De hecho, cuando uno veía los anuncios en las calles, ¿cierto? Había uno que decía renuncia Piñera, Asamblea Constituyente, y bueno, la cuestión de Carol Dan, ¿cierto? Pero pero finalmente uno ve que la gente pedía pensiones, salud, ¿cierto? Educación, pero estaba a cada momento el tema de la Constitución política por el tema de la Asamblea Constituyente, que finalmente no es la fórmula a la que se llegó, pero eufemísticamente no es la forma a la que se llegó. Sí, yo creo que este acuerdo, si bien es histórico, que le pone la lápida a la Constitución del 80, también revela mucho los miedos que ha tenido la derecha, particularmente durante todos estos años, con respecto a la democracia. Esto de llamarle convención constitucional claro, a algo que huele, se ve, que se respira, que es como se llama, una asamblea constituyente. Yo creo que es solo reflejo del miedo que le tienen la derecha, particularmente la derecha, a la gente. Es un miedo a la gente, a la democracia. Ahora, el punto central acá sí, porque no se ha definido todavía la cantidad de partícipes, ¿cierto?, que van a convocar, si se trata del Congreso, ¿cierto?, cuáles parlamentarios van a ser, ¿cierto?, qué cantidad de parlamentarios, porque tendría que ser una composición de diputados y senadores. Y en el caso que sea una convención, que sería esta mixtura entre parlamentarios y ciudadanía, 50% y 50% parlamentarios, 50% de la ciudadanía, elegidos también, ¿cierto?, para esos efectos, que a propósito serían elegidos junto con los gobernadores, ¿cierto?, junto con los alcaldes, junto con los concejales. En esa elección se postularía. En ese caso, al tener esta composición mixta, tiene los visos de una asamblea finalmente. Hay que diferenciar, como bien tú señalabas, aquí lo que hay es un plebiscito para que se entienda bien por parte de los auditores. Lo que se acordó es, por un lado, un plebiscito de entrada y un plebiscito de salida. El plebiscito de entrada es la primera pregunta más elemental y obvia. ¿Vamos a cambiarla? ¿Se quiere o no cambiar la Constitución del 80? En el caso que se diga no, que lo veo improbable a esta altura, pero en el caso que se dijera no, continúa la Constitución del 80 tal cual. Pero el Partido Republicano ya dijo que iba a trabajar por el no. Que iba a trabajar por el no, casi, compañía. En el caso que se diga que sí, en definitiva se contemplan estos dos mecanismos. Uno, que es la convención mixta constitucional, que es en definitiva es una fórmula mixta, 50% electos, 50% forman parte del Parlamento. Es la otra alternativa, que es la alternativa que obviamente uno es partidario, es esta convención constitucional, que en buenas cuentas viene siendo lo que todos entendemos por asamblea constituyente, en que los delegados del Congreso son 100% electos por la ciudadanía. En esa lógica, efectivamente, yo entiendo que esto es un acuerdo marco. No está al nivel de detalle que uno pudiera creer y que le gustaría. Particularmente ausente en este acuerdo, si bien es valorable, yo creo que estamos en presencia de un momento histórico. Faltó precisión con respecto a un punto que para mí es esencial y que dice relación con, y lo que hemos venido sosteniendo mucho durante todo este periodo, que no tan solo es importante el producto, una nueva constitución, sino que también cómo se llega a ese producto. Es como la poesía, no importa tanto el verso sino la forma. Sin duda, hoy día las formas son sumamente importantes por cuanto se debe contemplar una participación importante de la ciudadanía, y ahí es donde efectivamente uno tiene, para mí es donde está el punto
más débil de este acuerdo, en que se sostiene que el sistema de elección, ya sea del 50% de los delegados electos, en la hipótesis de convención mixta, o bien el 100% de los delegados se va a elegir conforme al método de elección de la Cámara de Diputados, que es el sistema proporcional. Yo tengo la impresión de que es necesario hilar más fino en esa parte, en el sentido de garantizar la participación y la representación de la gente de una manera más fidedigna, que no se entienda esto que por ocupar el mismo mecanismo van a ser los mismos los que hagan la Constitución. Eso sería sumamente nefasto para este proceso si no somos capaces de darle una traducción de representatividad y de participación de la gente, que en definitiva es la que tiene que decidir sobre estas cosas, que es la última palabra en estas cosas. Además, no tan solo con el plebiscito de salida, que es el que aprueba en definitiva el trabajo que se haga, ya sea por la convención mixta o por la convención constitucional, que es la Asamblea Constituyente. No tan solo aprobando, sino que también participando activamente del proceso. Yo creo que todo este periodo que estamos viviendo tiene un indudable valor, que es que se ha repolitizado nuestra sociedad en el buen sentido de la palabra. La ciudadanía ha entendido que es un sujeto político, que tiene mucho que decir frente a lo que ha estado sucediendo, y que eso no se puede perder. Eso debe traducirse y debe encauzarse de la manera más apropiada. Yo diría que ahí está el gran debe de este acuerdo. Ahora, el detalle que los miembros que van a participar en el constituyente solo pueden ser, de partida el mandato es único, solamente es para eso, y tampoco se pueden después postular a cargos de elección popular por espacio de un año, parece que es la provisión que se le impuso. Un año desde que se disuelve. Un año desde que se disuelve. Que vendría... si uno piensa los tiempos electorales de las próximas elecciones que corresponden, en definitiva significa que quedan fuera tanto de la elección municipal y regional, que porque ahí se estarían postulando, pero también de la presidencial parlamentaria, que es el año 2021. Ahora, entonces, hay algunos que han cuestionado que sea un año, plantean que sean más 4 o 5, pero en la práctica da lo mismo. Es prácticamente un periodo de 4 años, si no más, porque no hay elecciones en el tiempo intermedio. Entonces, yo diría que esos son aspectos más bien secundarios con respecto al acuerdo. Bueno, ahora, esto es algo que involucra a toda la nación al final, no es solamente una cuestión de la capital, no es solamente una cuestión de Santiago, esto permea a todas las capas sociales, pero también a todas las regiones y por supuesto también a todas las provincias. Es importante la visión de las provincias también, Rodolfo, porque en el caso de Porvenir, ¿cierto? Generalmente se ha acusado un abandono de parte del Estado, y más allá de que siempre las regiones nos quejamos del centralismo, dentro de las mismas regiones también hay mucho centralismo. Sí. ¿Es una oportunidad también para discutir sobre el tema de descentralización política? Sí, claro. Efectivamente, este proceso, más allá que es un marco institucional, ¿cierto?, que nos establece los congresistas de nuestro país, es también la oportunidad y tal vez, como bien decía Pablo, la dificultad que existe hoy día todavía, porque en el discurso hay dos factores que son relevantes. Uno es la falta de participación social o participación ciudadana en este acuerdo, y lo otro es la educación y lamentablemente la contraeducación que está haciendo la derecha del momento uno. Si la presidenta de la UDI te dice que ella va a votar por tal cosa, pone un pie encima inmediatamente a un acuerdo que lleva 2 minutos firmado. Entonces hay una incongruencia bastante esquizofrénica, podríamos decir, que bueno, forma parte del relato que ella tiene en su historia también. De la paranoia. Sí. Claro. Y de ese sentido es la oportunidad para hacer efectiva la descentralización y pensar tal vez un Estado federado, una redistribución de las regiones, y potenciar las políticas públicas que busquen hacer efectivo lo que dice la Constitución del 80. Y que nuestra nueva Constitución refleje claramente el sentir de las comunidades aisladas. Y justamente es la oportunidad, y así han estado los procesos de participación autoconvocados por la ciudadanía, de reflejar condiciones necesarias para que esto suceda. Una tiene que ver con
ejecución de presupuestos que tengan sentido territorial, que exista que las prestaciones del Estado sean efectivas en el territorio y que no, hoy día existe la tecnología, pero existe una falta de oportunidades respecto al acceso de prestaciones del Estado y sus servicios complementarios. Por ejemplo, en Porvenir no hay AFP. Uh-huh. Suena irrisorio, pero eso significa que la gente tiene que invertir para venir a Punta Arenas y hacer sus trámites, por ejemplo, para jubilarse. Atiende una vez a la semana la Corporación de Asistencia Judicial, por ejemplo. Claro. Entonces hay falta de acceso a prestaciones y asesoría legal. Y así un sinnúmero de otras situaciones que ponen en relieve la desigualdad que tiene el territorio. Y lo que hoy día la ciudadanía demanda es mayor conciencia del Estado respecto a las necesidades que los territorios tienen y las personas tienen. Sí. Y este acuerdo en general, que es un acuerdo de hoja en blanco, ¿cierto? Porque nos permite escribir todo de nuevo. Escribir todo de nuevo. Claro. En realidad escribir todo, porque no de nuevo, escribirlo. Escribirlo en realidad, claro. Anteriormente nunca en la historia la ciudadanía ha tenido la oportunidad de escribir su historia. Claro. Y esa es una cosa positiva que hay que relevarla de todas maneras. Pero hoy día la comunidad requiere que este contexto que nos da este acuerdo político, ¿cierto?, tenga avances significativos en la agenda social, ¿cierto? En la agenda social que pide una definición del tema de las pensiones, por ejemplo, en el ámbito de la salud, de la educación. Días atrás la Universidad de Magallanes presentó sus resultados del cabildo que desarrolló, ¿cierto? Y uno revisando las propuestas que se levantaron, hay muchas cosas que son propuestas que se han planteado hace muchos años. Por ejemplo, había una de AFP estatal, por ejemplo. Uh-huh. El tema de las 40 horas, con ciertos resguardos a la población y a los emprendedores que tienen pymes, por ejemplo. Uh-huh. Una especie de estatuto diferenciado. Sí. También plantea el tema de mejores condiciones en tema de educación, de acceso, prestaciones educacionales. Pero y si uno hace un recuento y uno pone en este filo de una navaja, no son cosas nuevas, sino que la clase política y el Estado en sí, y generando malos procesos de por ejemplo, procesos del Tribunal Constitucional, han llevado a que no se haya escuchado las demandas de la ciudadanía. Si esto lo vienen diciendo hace mucho rato la comunidad. Por lo tanto, es la oportunidad de prestarle atención a esas demandas. Es hoy día, este acuerdo, si uno lo pusiese en porcentaje, para mí es un 40%. El 60% y la gran mayoría de esos acuerdos tienen que tener un sustento en la base social de lo que requiere la comunidad, en esta agenda que sea claramente por una resignificación de las personas, de su ciudadanía, de su vida en comunidad, y de esa forma generar un tejido social que sea más adecuado para que tengamos mejores condiciones de vida, porque hoy día la prestación de un Estado indolente o poco ausente en realidad. Sí, hace mucho daño. El otro día en un cabildo de los trabajadores sociales, por ejemplo, Rodolfo es trabajador social, además. Sí, una colega decía, teniendo yo una salud de este tipo y teniendo a la cama del lado una familia, una salud de este otro tipo, vi cómo morían los niños solamente por la diferencia de su sistema de salud. Entonces, esas situaciones en Chile hoy día no pueden volver a pasar. Hoy día tenemos que tener mejores condiciones para que tengamos todas las posibilidades de tener un tratamiento adecuado frente a alguna patología, y el acceso a las prestaciones de tratamientos médicos, farmacológicos, etcétera, y el mejoramiento de la infraestructura pública para que eso suceda también. Ahora, hay algo que plantea acá, Rolfo, que es interesante, porque cuando la hoja es en blanco hay que escribir todo de nuevo, y sí, en la Constitución no va el detalle, va en los principios generales, pero va el marco rector. Claro. Dentro de ese marco rector, por ejemplo, está qué sistema vamos a tener, si un sistema presidencial, si un sistema parlamentario. Luego también si el Estado es unitario, si es un Estado federal, si es algún otro tipo de Estado, si hay determinada autonomía para provincias o para regiones, por ejemplo. Claro.
la composición del Congreso, si es unicameral, bicameral, ¿cierto? La atribución también del presidente, en el sentido, hoy día un régimen superpresidencialista. Hiperpresidencial. Claro, casi Claro. todas las iniciativas de ley son del presidente. Por ejemplo, que exista la posibilidad de que la comunidad dicte Por ejemplo. la propuesta de una ley. Por ejemplo, que un grupo ciudadano, presente una ley. También la facultad de hacer plebiscito no es vinculante en el caso en todos los casos en realidad. Por lo tanto, se puede establecer la posibilidad de que la participación ciudadana sea vinculante, que se tenga que hacer plebiscito para determinadas materias, ¿cierto? O lo que señalas tú, Rodolfo, de que la ciudadanía puede presentar iniciativas de ley, sin perjuicio que eso se tiene que tramitar evidentemente por los canales que es el Congreso. Claro. Pero se le quita ese exceso de protagonismo o preponderancia que tiene el presidente. Yo creo que hay algo muy interesante lo que tú señalas, Cristian, que es la Constitución puede ser bastante breve. Ojo, Sí, pues. eso no es malo, no es malo. Sí, lo tenés que Quizá una de las críticas más una de las críticas y de los amarres que de la Constitución del 80 fue tratar de constitucionalizar todo de manera, por algo una constitución tramposa, Claro. de manera que no fuera fácil, porque ninguna constitución es fácil de modificar, siempre tienen quórum muy alto. Entonces, al incorporar materias que tradicionalmente eran materias de ley dentro de la constitución, hizo que fueran muy difíciles de modificar. Claro. Esto fue la respuesta ideada por Jaime Guzmán al miedo que le tenía a la democracia y en definitiva al papel del Estado. Entonces, estos de constituciones muy grandes, yo prefiero, y soy más de la alternativa, de tener constituciones más pequeñas que tengan definiciones, principios, y que el desarrollo quede en manos del legislador, que es en definitiva el representante. el representante de la ciudadanía, en definitiva, y que sean materias de ley, que la ley, y sobre todo los gobiernos, puedan desarrollar adelante sus programas de gobierno, bien digo, a través de la iniciativa de ley. Yo por eso creo que es sumamente interesante. Yo creo que hay la tentación de colocar todo al interior, todo adentro de una constitución. Y eso es lo peor. Yo creo que sin duda que es lo peor. Prefiero que hayan pocas materias, las más importantes, porque se trata de lo fundamental. Esta es una ley fundamental. Lo fundamental que quede en la constitución y el resto sea materia de ley y que sean nuestros parlamentarios, en definitiva la institución democrática que nosotros nos demos, la que en definitiva resuelva en esas materias. Un detalle ahí, por ejemplo, es que por ejemplo, hay instituciones que es absurdo que estén en la Constitución, como el Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, y otros más. Lo que hacen las constituciones normalmente es mencionar estas instituciones, señalar y dar sus aspectos más esenciales, describir pero no dar la orgánica, pero no entrar al detalle que, por ejemplo, presenta la Constitución del 80 con respecto, por ejemplo, el Banco Central, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y Carabineros están tratadas de una manera muy extensa al interior de la Constitución del 80. Y eso es materia de ley orgánica distinta. Sin duda. Eso, ¿por qué? Porque son materias que son propias de ley, que no deberían estar, y es parte de la Constitución tramposa del 80, incorporarlas dentro de la Constitución. Yo pienso que sería un error caer en lo mismo y pensar que todo debe estar en la Constitución. Hay que dejar margen a la ley y también a los programas de gobierno de cada una de las coaliciones en su momento, de cada uno de los presidentes. Y dentro de los temas que ustedes señalaban, esto de discutir, por ejemplo, Congreso bicameral o unicameral, yo soy más partidario unicameral, de un régimen También, presidencial. Hoy día, por ejemplo, se habla mucho... La tramitación sea más fácil, más ágil. Más ágil. Se habla No mucho... tanta discusión al final. Se habla mucho que en los países que son presidencialistas o que son hiperpresidencialistas como el nuestro, en épocas de crisis es muy complejo resolver estas crisis. Se sale muy fácil. No se sale muy fácil. En algún momento la alternativa evidente es que renuncie el presidente o que sacar al presidente, que es una tentación. Y eso lo único que hace es profundizar crisis. Entonces, por ejemplo, yo creo que ha llegado el momento de discutir seriamente, por ejemplo, un sistema semipresidencial, en que hay un jefe de Estado, que es el presidente, y un jefe de gobierno, que es el primer ministro, por llamarlo de alguna manera, que es el que designa al presidente. Entonces, cada vez que hay un conflicto, el fusible viene siendo el primer ministro. Claro. Entonces, y que está visto que son sistemas que absorben y canalizan mejor estos momentos de crisis como el que está viviendo actualmente. Es difícil, crisis en el buen sentido de la palabra, que está viviendo Chile. Nos cuesta entender eso, de hecho, pero no es tan difícil entenderlo si uno lo lleva hoy día a la realidad regional de la elección de gobernadores, porque hay un intendente y hay un gobernador. Claro. Un delegado y un gobernador, antes los dos eran intendentes, pero uno va a tener el gobierno y el otro la administración.
Sí. Sí, yo creo que una buena figura. Una sí, buena figura, sí. sí. Y en el fondo se separan cosas porque finalmente, claro, el colapso viene con la administración. Y ahí es donde efectivamente se necesitan cambios más rápidos. Sí, hay, uno que es abogado y entiende cuáles son las posibles materias que podrían tratarse una constitución, es sin duda apasionante. Y otro aspecto que ustedes señalaban, la participación. La Constitución del 80 nos dedica un párrafo a la participación, al revés de otras constituciones, por ejemplo la Constitución española, que tiene un capítulo dedicado, o un artículo por lo menos, dedicado a lo que es la participación ciudadana, que esté reconocido constitucionalmente. Me parecería súper importante. Recordar que hoy día no hay plebiscito, no hay. Todo lo que hemos hablado, hemos estado conversando acerca, y esto es importante que se sepa, acerca del acuerdo de los parlamentarios del día jueves, es materia de una reforma constitucional, porque hoy día no se contempla en la propia Constitución la posibilidad de dotarse de una nueva Constitución. Siempre solo reformas. Claro, ese acuerdo sería al margen de la ley en realidad. Es que sería con los 2/3 que exige para una reforma constitucional. Entonces sería un mecanismo institucional, como le gusta decir a la derecha, que le encanta esto de los mecanismos institucionales, el mecanismo institucional para posibilitar este acuerdo que se llegó entre los parlamentarios es vía reforma constitución, y eso requiere los 2/3, o actualmente requiere los 2/3 de los parlamentarios en ejercicio. Por eso se requiere un consenso bastante alto. Ahora, un detalle para resaltar la ética de esta cosa, porque claro, la ciudadanía en las calles fue la que finalmente exigió y provocó este cambio, o sea, que entremos en un proceso de cambio constitucional. Pero lo otro es que este proceso de cambio constitucional, como tú lo señalas, Pablo, se va a ejercer a través de las mismas vías que tiene la actual constitución política, o sea, con un plebiscito, ¿cierto?, que para eso es necesario cambiar la constitución que autoriza el plebiscito, luego hay todo un mecanismo, ¿cierto?, que se trabaja, y finalmente lo que tenemos es una nueva constitución que es distinta a la que hoy día está en ejercicio. O sea, esto no apareció a través de un golpe o una insurrección donde hay un par de sables diciendo que se dicte tal o cual constitución. Esto es siguiendo el camino de la institucionalidad, y un poco se rescata la épica con la cual se volvió a recuperar la democracia después de la dictadura de Pinochet, donde con las mismas reglas de la constitución tramposa que armó Pinochet, ¿cierto?, Pinochet termina perdiendo el gobierno por esa vía democrática. Es un poco por eso rescatar esa misma épica que tiene este proceso, que porque se está acusando la violencia, pero aquí ha habido una violencia callejera, pero no ha habido una violencia de guerra civil o una violencia política, como se le quiere llamar. Esto ha sido un proceso absolutamente ciudadano. Nada más alejado. Yo creo que lo que ha existido es una movilización importante, multitudinaria, de base que pide cambios, que ha habido violencia por parte de grupos minoritarios que muchas veces se toman el titular de la noticia, donde es más importante el saqueo que hay 1 millón de personas en la calle. La espectacularidad al final es lo que prima. Y hay un tema que yo creo que va a haber que revisar una vez cuando esto de alguna manera se encauce, que ha sido la participación de las fuerzas de orden. Yo creo que hay mucho que revisar ahí. La violación, algunos hablarán de sistemática, otros no, pero lo que sin duda es indesmentible que es violación grave de los derechos humanos que ha ocurrido con ocasión de estas movilizaciones, cómo se ha reprimido al movimiento social. El primero se le criminalizó diciendo que era guerra y todo esto, después se le ha reprimido de una manera muy importante, y también la ausencia de las mismas fuerzas de orden. Yo creo que han habido momentos en que uno de verdad echa de menos por qué no están presentes. No se trata de esta cosa delirante de que estén y al otro minuto decir no estén. Lo importante es que hagan su trabajo en resguardo del orden y la seguridad pública, pero dentro de los márgenes que establece la norma. Si eso es lo que uno pide, no es que no estén, nadie pide que no estén las fuerzas de orden, sino que ejerzan su trabajo como hagan su trabajo como corresponde. Ellos tienen protocolos, tienen el poder de la fuerza. Tienen el poder de la fuerza, por eso es tan delicado. Entonces, aquí yo creo que hay materias, las mismas declaraciones del general Rosa, en el sentido de que durante su mandato, entiendo, no nadie iba a ser... la palabra textual no me recuerdo cuál era, pero nadie iba a ser removido. Puede ser creo que me gustaría ser súper riguroso en las palabras que hubo, no en este momento no las sé, pero lo que sembraba en definitiva una suerte de manto de impunidad, y eso es preocupante. Yo creo
que hay mucho que revisar y muchas lecciones que aprender después de este conflicto, que por lo visto, o sea, y un hecho evidente que continúa. Ahora, después del acuerdo, han seguido las manifestaciones y de hecho ayer también hay una funcionaria de un servicio de urgencia que recibió un perdigón. Claro, lamentablemente fue con ocasión de un muerto. Exactamente. Un muerto en Plaza Italia. Ella estaba asistiendo estaban asistiendo, el SAMU estaba asistiendo a una persona que, entiendo, había perdido el conocimiento y está comprometida en un paro cardíaco, su vida. Llega el SAMU y le empieza a practicar. Ya habían estas brigadas que están de alguna manera colaborando en aspectos de salud, habían llegado, y después llega el SAMU y mientras lo están atendiendo se ve como el guanaco los reprime, y no tan solo eso, sino que, como bien señalas tú, Cristian, resulta herida un funcionario del SAMU que había llegado precisamente en auxilio de esta persona. Esas cosas son graves y yo creo que no ayudan a esa pretendida paz que se busca con este tipo de acuerdos, no ayudan, no contribuyen en nada. Yo creo que hay que ser responsable de quienes tienen la responsabilidad hoy día, ¿no? El Ejecutivo, el presidente. Me gustaría ver un presidente más activo, me gustaría ver un presidente que asumiera realmente un rol de liderazgo en dar una señal clara. Yo sé que la ciudadanía desconfía profundamente de la política, en este caso del presidente y de todo lo que venga desde ellos, pero aquí lo que se requiere es grandeza y una mirada de largo plazo, y que eso significa hacer un gesto mayor en materia de la agenda social, darle una participación efectiva en este proceso constituyente a la gente, y también ser categórico en lo que ha sido la violación de los derechos humanos. Ahora, hay una cosa que toca igual a lo local, porque aquí se han hecho una serie de cabildos autoconvocados, ¿cierto? Sí. Que no hay problema en la libre asociación y en la libre reunión de personas, pero lo que ese cabildo determine es absolutamente no vinculante, o sea, no deja de ser una mera expresión de opinión, pero no tiene ningún mandato, digamos, para poder obligar a nadie a cambiar nada. Sin embargo, esos ejercicios que se hicieron es parte del ejercicio de lo que significa la educación cívica. Sí, claramente. No es una educación cívica a lo mejor formal, es parte de la informalidad, ¿cierto? Pero se está haciendo. Y además estaban programados los cabildos a través de los municipios, de la Asociación de Municipalidades, para el día 7 de diciembre, que entiendo que eso ya no se llevan a cabo. Ya no se llevan a cabo. Pero que sin embargo también eran cabildos que los municipios se ejecutaban a través de funciones y atribuciones que tienen, que pueden hacer plebiscitos, pueden hacer consultas, pero son no vinculantes nuevamente, y por lo tanto era un buen espacio para seguir conversando. ¿Tiene sentido hoy día, Rodolfo, seguir armando cabildos, seguir conversando estos temas? Yo creo que sí, porque lo que hace este proceso de participación ciudadana es reconocerle a las personas el poder que tiene como ciudadano de un país. Es reconocer su opinión, es valorarla, y además es también decirle al poder del Estado es que somos ciudadanos pensantes, que tenemos opinión, con cierta madurez también, ¿no? Y claro, y que tenemos la capacidad de convocarnos y autoconvocarnos en este caso, y tomar decisiones respecto y pensar sobre el Chile o sobre el Estado que queremos. Y en ese sentido hay que dejarle de tener miedo a la participación de la comunidad. Y uno de los graves errores de esta administración tiene que ver con eso, de limitar, entregarle todo el terror de lo que significa reunirse y conversar, dialogar, porque a través del diálogo, que debería haber sido la herramienta que debería haber utilizado este gobierno para llegar a acuerdos con la ciudadanía. En una situación de conflicto hay dos alternativas. Uno, la represión. Claro, pero hay que avasallar en ese caso, ¿no? Justamente. Si no tienes funciona, que eliminar al contrincante. Tienes que destruirlo completamente, si no funciona. Que ha sido la característica de todos los movimientos sociales, de cómo se han parado los movimientos sociales en nuestro país. Claro. La respuesta siempre ha sido una, la masacre. La masacre. Y la otra alternativa es el diálogo confiable y certero sobre la realidad. ¿Qué mejor forma en que las personas hoy día puedan expresar sus sentimientos, sus emociones, su historia en un diálogo que sea el canal por el cual además se pueda instalar modificaciones a la convivencia? Si no es nada más que eso, es hacer sociedad. Ahora, los diálogos que tú planteas, bueno, pueden seguir entonces haciéndose cabildos, sí, claro. De hecho, ayudan al ejercicio de la madurez cívica. Y además, yo creo que las municipalidades además pierden protagonismo al decir que no van a desarrollar este proceso. Deberían haberlo desarrollado tal cual, porque además
es un proceso para autoevaluarse. Evaluar qué gestión estamos realizando. Si la comunidad, esto no es de la ley política de lo alto y la esfera, esto es de lo cotidiano también. Aquí los alcaldes tienen mucho que decir, porque igual territorialmente hay una inoperancia. Hoy día, en el 2021, a puerta del 2022, o sea, hay lugares que en nuestro territorio no tienen fosa séptica, por ejemplo, ¿ya? No tienen agua potable. Y eso es un trabajo comunal. Claro, hay roles comunales que no se cumplen finalmente. Y ahí hay una responsabilidad comunal, una responsabilidad de los gobiernos regionales, y por lo tanto es una falta, ausencia del Estado en su ejercicio comunal, la existencia aún de estas condiciones estructurales, porque esto es lo que debe garantizar el Estado. Además, en acuerdos internacionales, con la ONU, etcétera. Te llevo ahora a lo regional en eso mismo. Claro. Porque los gobiernos regionales tenían el deber, los intendentes, ¿cierto? A través de más bien era desarrollo social. El Ministerio de Desarrollo Social había señalado de que iba a hacer una serie de diálogos ciudadanos. Sí, pues. ¿Se hizo alguno en Punta Arenas? En Magallanes. Vi uno por la prensa, pero resultó bien fallido porque llegaron sí. 20 dirigentes y le cambiaron totalmente la metodología. Pero en Porvenir no se hizo ninguno, por ejemplo. Ninguno, pero ahí la comunidad se autoconvocó, por ejemplo, en Porvenir, los profesores, los funcionarios de la salud. Se hicieron cabildos autoconvocados en todos lados. Sí, pero de parte de la dirección del gobierno. No, por eso es la ausencia. Exacto, está totalmente ausente. Y el gobierno regional aquí también es otro que está al debe, porque tampoco ha tomado la batuta, digamos, de convocar, ¿cierto? En municipios, no en este, pero en otros municipios en el norte de Chile, ¿cierto? En Santiago, en la zona central. En Primavera sí se hizo uno, por ejemplo. En Primavera se hizo uno, ya. Sí. Claro. En la municipalidad de Primavera se hizo uno. Y eso es, ¿qué cosas les garantiza a las personas en estos diálogos? Uno que se ha escuchado, que es, si tú lees los carteles, porque aquí yo les decía a unos colegas el otro día, incluso a la presidenta nacional del Colegio de Trabajadores Sociales, o sea, el gobierno aquí no tiene además mucho que inventar la pólvora. Aquí basta que un ministro, un subsecretario o cualquier persona, parte del ejecutivo o parlamentario, se dé se pare frente a cualquier plaza de una comuna del país y lea los carteles. Ahí están las demandas de la comunidad. No necesitas hacer mucho más por identificar qué cosa es lo que está pidiendo la comunidad. Hoy día está claramente consignado y de manera certera y objetiva lo que hoy día la comunidad necesita. Ahora, una cosa es la Constitución, que es esta casa, ¿cierto? Este marco, ¿cierto? Que en realidad lo que hace es enunciar principios y más o menos colocar reglas del juego, de cómo es el juego democrático, si tenemos una cámara, dos cámaras, si tenemos un presidente, una cuestión... Sí. Solo como precisión, en definitiva, la Constitución es la ley fundamental que se aboca a dos cosas fundamentalmente. Uno, tiene una parte dogmática de normas que habla de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que la comunidad siente que son relevantes e importantes y que la definen a su vez? Y lo segundo, lo que dice relación con la organización del Estado, que es esta parte orgánica, por llamarlo de alguna manera, que ahí es donde se incluyen todo, qué tipo de parlamento queremos, cómo queremos el régimen presidencial, qué instituciones van a conformar el aparato del Estado. Esa es la otra parte, como para también ir aportando algunos elementos. Buena la aclaración, porque en esta primera parte de los principios, en realidad la Constitución enuncia principios, ¿cierto? Las cosas fundamentales, los derechos de las personas, ¿cierto? Como en la ciudadanía, cosas así. Pero finalmente hay materias que la Constitución no va a resolver. Ayuda a resolver en el largo plazo, y esta Constitución hoy día tampoco resuelve, pero cuestiones que tienen que ver con algunas demandas específicas y puntuales de la gente. Por ejemplo, me refiero puntualmente a las pensiones. Si bien es cierto, las pensiones están en una camisa de fuerza producto de esta Constitución, y seguramente van a entrar en otra dinámica producto de la otra de una nueva Constitución, eso no significa necesariamente que todo el mundo vaya a tener buenas pensiones o malas pensiones. Eso más bien es una materia que luego hay que bajarla, ¿cierto? Hay que aterrizarla a una ley y hay que aterrizarla también a una regulación que el Estado pueda o no ejercer sobre los que administran fondos, o si es que va a ser un sistema de reparto, o si va a ser un sistema mixto, o no sé cuál va a ser el sistema. Pero finalmente hay cuestiones ya más puntuales, ¿cierto? El gobierno, por lo tanto, en esa lógica, con esta agenda social que le llama social, pero yo digo que debiese ser la agenda política, debiese, junto con la Constitución, seguir profundizando esa agenda, esa otra agenda, digamos, que ataca problemas más específicos de corto plazo. Insisto, no son cuestiones tan de fondo, pero sí son cuestiones que le tocan mucho a la gente, como las pensiones, ¿cierto? Como el ingreso mínimo, como determinado acceso de salud. Entiendo que el tema de los medicamentos no creo que lo puedan tocar en una ley de ese tipo, pero no sé, les dejo la palabra. Sí,
Lo primero, yo creo que nadie imagina que la Constitución va a ser la solución a todos los problemas, ni la solución inmediata. No lo ha sido desde el 80, no lo va a ser ahora. No lo fue en el 25 ni lo fue en 1933. No ha sido nunca la Constitución la solución ni la panacea. Es más, estamos hablando por las fechas, incluso del acuerdo, uno puede tomar conciencia de que estamos hablando de un proceso de a lo menos 2 años aproximadamente que va a demorar este cambio constitucional, y después corresponde la adecuación de la ley, de las normas, a que estén en sintonía con la Constitución. Muy importante el comentario este comentario con respecto a, muchos han dicho, han salido memes en que, no sé, pensiones está en una ley, no está en una Constitución, AFP está en una ley, no está en una Constitución, y así otras materias. ¿Qué es lo que hay que entender? Y que es muy relevante, y donde está la modificación estructural que uno está sosteniendo con este cambio, ¿no?, de Constitución, que las leyes deben estar en sintonía, concordancia, como uno lo quiere decir, claro, con la Constitución. Deben ser contestes. No puede haber una ley que sea contraria a la Constitución, porque son normas de inferior valor, de inferior rango jerárquico normativo. La Constitución está en la cúspide. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy? Es que estas leyes son funcionales a un tipo de Constitución que lo que hizo fue institucionalizar el abuso, institucionalizar el estado de bienestar. Claro, el neoliberalismo está incrustado en esa ley. Y esos son los principios que están consagrados en esa Constitución. Son las orientaciones que le está diciendo la ley. Mire, usted puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Entonces, por eso que el problema es la Constitución y también las leyes que están en función de esa Constitución. Claro, yo quería tocar ese punto justamente porque he visto muchos de los memes que esto no se cambia con la Constitución, y que hay muchos que dicen, no, esto es fácil, hacemos una ley y listo. Primero, hay leyes que, como estas cosas están en la Constitución, las leyes tienen que ser de quórum calificado. Primera cosa, para cambiar el sistema de FP necesita una ley de quórum descalificado, y así lo dice la Constitución política. Lo segundo, si el Estado va a ejercer el rol que hacen las AFP, es una actividad empresarial, y por lo tanto también necesita otra ley de quórum calificado para que autorice la actividad empresarial. Entonces, son cuestiones demasiado, ¿cómo decirla?, encadenadas, donde, claro, la Constitución tiene un marco y la ley no puede ir contra ese marco. Por lo tanto, y hay un muy buen ejemplo. Cuando se quiso dotar al CERNAC de atribuciones fiscalizadoras, el CERNAC con dientes. Claro, el CERNAC con dientes, ¿cierto? Le volaron todos los dientes. Y fue justamente no lo dejaron ni con placa, no lo dejaron ni con placa, porque hay que recordarse de que teníamos un CERNAC que había estado un poquito atrapado por este tema de la evolución de las farmacias, atrapado por el tema de la evolución del confort, y finalmente, cuando se trata de perfeccionar el organismo, el Tribunal Constitucional dice, no, esto es anticonstitucional porque el CERNAC no puede tener estos roles, el Estado no puede ser tan exorbitante ni tan dominante respecto a la actividad empresarial. ¿Cuánto Estado queríamos, cuánto Estado no queríamos? Exacto. Sí. ¿Teníamos un llamado? Sí. Hola. ¿Sí? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Fernando por acá. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, mira, ¿sabes qué? No es con afán de iniciar un enfrentamiento o algo, sino que yo te acabo de escuchar decir que para el tema del FP se necesita modificar o hacer algo en la Constitución, y eso es negativo. Y eso es lo que a mí me molesta de los medios, que me informan con certeza de esa situación. No sé si estarás de acuerdo o no, desconozco, o si estarás informado que para el tema de cambio de FP, o sea, de fondos de pensiones o de los asuntos, es nada más que derogar la ley 3.500, volver a su estado natural, y con eso aumentan desde un 15 hasta un 25% las pensiones. No sé si eso tú estás en conocimiento de eso. Segundo, que basta una normativa o una orden ejecutiva en este caso del gobierno de turno, que le diga al señor Macías que baje la tasa de mortalidad de 110 a 89, 85, ya 90 para darle una regalía, porque eso son las estadísticas que entrega el INE, entrega el Registro Civil, entregan varias entidades y no se toman en cuenta. Entonces, al bajar las tasas de índice de 110, porque ninguno en Chile es 110, con suerte, en un reportaje en el 13 por ahí hace unos días atrás, confirmó el señor Macías que no eran más de 50 personas en Chile que se jubilaban con 110 años, y no eran más de 20 que se jubilaban con sobre 100. Entonces, si estamos sumando 50 más 20, son 70 de 11 millones, o sea, de 20 millones. O bajemos el universo de 1.700.000 de jubilados por año. Entonces, es irreal. Y esto simplemente se hace con una orden ejecutiva presidencial. Llama a Macías, bájele la orden, la tasa de años, y el asunto de que se pongan de acuerdo en derogar la ley del 3.500 de hace cuántos años atrás, que lo puso, no me recuerdo si fue Frey, Lago, por ahí,
que con eso no nos traspasaron todas las pérdidas de los usuarios. Muchas gracias, Entonces, Fernando. Eso, gracias. Sí, a ver, comentario respecto de lo que nos dice Fernando. Insistir en el punto, efectivamente tú puedes derogar la ley y puedes dictar otra, pero esa otra está limitada, tiene un marco y ese marco te lo da la Constitución, te dice qué es lo que puedes, no puedes hacer. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo más cotidiano todavía, en estos absurdos de querer constitucionalizar todo. Por ejemplo, hoy día mucho se ha discutido por la calle por qué los parlamentarios no se rebajan su sueldo. Muy simple, porque su sueldo está fijado en la Constitución, que lo asimila al de otras autoridades públicas. Al de ministro. Entonces, al de altas autoridades del país. Entonces, en definitiva, uno, si va un poquito más allá, va a descubrir que efectivamente la Constitución es una camisa de fuerza, así se diseñó en definitiva, por eso es una Constitución tramposa que te da unas reglas del juego que no son las reglas del juego que decidió el pueblo, la ciudadanía, sino que lo que decidió la dictadura y su ideólogo principal, Jaime Guzmán. Con respecto a lo que se puede hacer en pensiones, concuerdo que es uno de los grandes desafíos, claro, y es uno de los deberes éticos. Es una deuda. Es uno de los deberes éticos, moral, dar una respuesta por lo menos de corto plazo y también de mediano y largo plazo, y que signifiquen ponerse a discutir pues, cuál es el sistema que queremos. Claro, el artículo 19 de la Constitución es el que establece los derechos, ¿cierto? Y en el numeral 18 establece que está el derecho a la seguridad social. Y dice textualmente: las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. Por lo tanto, el quórum calificado es que se necesita una mayoría absoluta en el Congreso, incluso hay mayorías especiales, ¿cierto? De los 3/5 y cosas por el estilo. Ya. También dice que la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso a todos los habitantes al goce de las prestaciones básicas uniformes, sea que se toque a través de instituciones públicas o privadas. Está garantizando que existen públicas o privadas. Pero hay otros artículos que establecen el rol subsidiario, por lo tanto, primero están las privadas y luego, si no pueden las privadas, bueno, viene lo público. Claro. Dice también que el Estado supervigila el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, lo supervigila solamente. Entonces, cuando se trató de crear en el gobierno anterior, y esto lo sé yo porque participé en el gobierno, la ley de donde se iba a crear una AFP estatal, en lo que se chocó fue que se necesitaba una ley de buenos calificados para tener una entidad que administre fondos especiales. Ahora, claro, también no puede decir, oye, pero una AFP estatal, ¿cómo una AFP estatal va a ser mejor que la AFP de los privados? O sea, también está por ahí un poco el tema, pero si bien es cierto, hay materias que, claro, parecieran tan simples como, oye, es cosa de dictar una ley, hay leyes que son de quórum calificado, y de todas maneras, por lo que estoy leyendo acá, aun cuando el quórum sea calificado y se logre ese quórum, logrando eso, entramos a la inconstitucionalidad de la norma porque colisiona con los principios que la Constitución establece. Claro, desde un estado subsidiario, un estado de bienestar, a un estado garante. Eso tiene un nombre constitucionalmente. Se llama Estado democrático y social, de derecho, el Estado social. Uno yo creo que es la gran discusión que hay que tener. Ahora, yendo al fondo de lo que... Un Estado subsidiario versus un Estado mínimo, sí, versus un Estado social y democrático. En un sinnúmero de cosas, porque eso lo vemos hoy día también en la cotidiana. Acá déjame para cerrar el tema con Fernando. Sí. Lo que pasa es que aquí ocurre lo siguiente, claro, si hoy día se cambiara el decreto 3500 y se establecieran determinadas materias, ¿cierto?, muchas de ellas quedarían en la inconstitucionalidad, aunque se logren los quórums calificados. Con una constitución diferente, pudiese en ese caso encaminarse al cambio del decreto ley 3500. Sin duda, hay que hay una camisa de fuerza que es la Constitución y que no te permite decidir, no le permite a los parlamentarios, por ejemplo, a los representantes de la ciudadanía, en definitiva al pueblo, no le permite decidir sobre su destino, porque siempre está en un marco. Tenemos otro llamado, sí, nos escuchan. Hola. Sí, usted habla con Antonio Valento. Corto y preciso, sobre el tema de la FP y otros temas más que supuestamente van a estar en el corolario de esta nueva, entre comillas, nueva constitución. Es referente a que hay que hacer un sistema alternativo. Y ese sistema más fuerte, por favor. Este sistema alternativo a la FP ya lo tenemos. Está instalado en Chile. Sí. Y está instalado de hace años atrás. Que ha pasado por diferentes nombres. Antes se llamaba INP, ahora se llama IPS. Eso iba. Y lo que ha hecho este gobierno es despedir a toda la gente y dejar poca gente ahí de funcionarios en este sistema. Entonces lo que hay que hacer es un sistema alternativo, que le pelea a este sistema, tipo en Argentina, que se dio, como dijera yo,
Nadie lo llevó por allá y el AFP y este señor Macri, el señor Néstor Kirchner le puso el sistema antiguo. Entonces, que tenía Argentina, que ya está instalado. Muchas gracias. Claro, mayoría, ahí hay una alternativa. Entonces, sistema alternativo, dice acá Marcelo. Sí, claro, es un poco lo que... Muchas gracias. Gracias. Es lo que dice el decreto Fuerza de Ley 3500. Este sistema previsional en el país, hoy día, claro, está evidente estructurado en nuestra administración del Estado a través del IPS, INEP, Chile Atiende, todos sus nombres, como bien lo decía él. Por lo tanto, hoy día podríamos volver a un retorno a las cajas antiguas del Seguro Social, la caja de empleados particular, etcétera. Este sistema existe en nuestro país y hoy día es el sistema que mejor pensiones otorga a sus afiliados. Es un sistema solidario y eso es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y por eso que es importante los diálogos y la participación ciudadana, porque nos permite decidir que nuestros aportes previsionales sean solidarios totales, solidarios mixtos. Antes habías mencionado ese sistema mixto de AFP. Entonces eso hay que discutirlo, porque hoy día lo que se impuso es este decreto de fuerza de ley que creaba este sistema previsional de AFP, hacía además 3 sistemas que hoy día coexisten en el país. Está CAPREDENA, está el sistema para las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Está para los civiles y está el sistema antiguo. Por lo tanto, tendría el país las condiciones para asumir que todos nuestros fondos previsionales vuelvan a un sistema estatal. Existe esa estructura hoy día. Y lo otro, que como bien decía nuestro auditor anterior, el tema de la edad, ¿cierto, Fernando? Es una acción inmediata, eso se puede hacer. Y cuando se han intentado estas modificaciones, ¿qué acusa inmediatamente? Que lo llevan al Tribunal Constitucional. O sea, inmediatamente hay acciones que se han intentado instalar en el país, modificaciones a la ley, ¿y qué es lo que acusan inmediatamente algunos sectores de este país? Nuestro país en realidad, es llevarlo a la acusación constitucional inmediatamente, donde se deja... Hoy día en la Constitución, esta modificación que se hizo en el 81, ¿qué nos lleva? Nos lleva a un sistema de mercado. Puso nuestra situación previsional de nuestro país a un sistema neoliberal total de mercado, ¿cierto? Donde la rentabilidad está determinada por la venta de las acciones. Y esas acciones, además, en estos días, veía un artículo en la prensa, han establecido que solicitado la autorización para que nuestros fondos, están determinados en algunos porcentajes de que se puedan administrar en las bolsas internacionales, aumente esa cantidad, da la situación que vive el país. Entonces esas cosas uno tiene que estar atento, y por eso que la ciudadanía debe seguir estando en alerta para que estas cosas se puedan resolver prontamente. Por esto que esta agenda social o un nuevo pacto social permita llevar acciones concretas y reales con las modificaciones que tanto se requieren, porque ahora, son cosas tangibles que se pueden generar, fáciles tal vez de generar, pero eso significa que esperemos que no existan sectores que lleven esto al Tribunal Constitucional, que está vigente, y que nos limiten nuevamente la posibilidad de que podamos volver a un sistema solidario. Sí, Pablo. No, yo haría una invitación, ¿no?, a todos nuestros auditores a que bajen, se consigan, compren, bajen, como quieran, la Constitución y lean el capítulo 19. Capítulo 19, artículo 19, perdón, trata sobre los derechos fundamentales, como bien señalaba Cristian. Ahí se ve, por ejemplo, cómo ciertos derechos sociales está garantizado el aspecto de libertad, por ejemplo, la libertad de enseñanza, la libertad de salud, la libertad de lo que estábamos hablando en este momento, pero no está consagrado ni garantizado el servicio, el derecho sustantivo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, no están contemplados en la Constitución. Por eso yo le haría el esfuerzo, le invitaría a que leyeran este artículo, para que en definitiva esto no sea una conversación de técnicos, de abogados, deje de ser una conversación de abogados, de técnicos, y que sea más una discusión ciudadana, que seamos los ciudadanos, está bien resguardado este derecho. O sea, cuando me hablan tengo derecho efectivamente a la educación cuando ahora, leo la Constitución. Ahora el desafío, claro, porque finalmente va a venir una votación de quiere cambiar la Constitución o no la quiere cambiar. Los que quieran cambiarla, claro, hay razones de sobra, ya la hemos expresado. Los que no quieran cambiarla, claro, tienen motivos de defensa, y que puedan demostrar entonces, a través de la tramitación efectiva de una ley, si es realmente válido que se pueda cambiar con esta Constitución el decreto 3500 para entregar mejores pensiones,
y todo lo que señaló nuestro auditor, ¿cierto? Ahí habría un bonito desafío. Un bonito desafío para que un ejercicio práctico. Un ejercicio práctico para los que dicen que no es necesario cambiar la Constitución, que lo demuestren a través del cambio que se pueda lograr realmente el decreto de ley 3500. Estamos ya en los últimos minutos solo para ir cerrando. Rodolfo, ¿cuál es tu panorama para los días que se vienen? Porque todo esto se pensaba, digamos, de que iba a bajar la actividad, las marchas y todo, pero aún así han habido manifestaciones. Es que yo creo... la actividad económica, eso sí, presenta un leve repunte esperanzador. Claro, bajo el dólar. Claro, pero todavía falta. Yo creo que las demandas sociales deben canalizarse adecuadamente y una forma de hacerlo ha sido la movilización pacífica que ha estado reinando en el país. Por lo tanto, estimo yo que, ya que hubo un gran acuerdo, ¿cierto?, por una nueva constitución para generar una carta fundamental nueva, debe existir ese gran acuerdo, esas gran energía que manifestaron los sectores políticos, a que exista una agenda y un pacto social nuevo, que no sea primordial la agenda de seguridad, sino que la agenda social, aquello que le devuelve la dignidad a la comunidad, porque a las personas que tienen rostro y que tienen oídos y que sienten y han sentido a lo largo de toda su vida que han sido menospreciados por la estructura estatal. Por lo tanto, yo eso esperaría, que la gente siga demandando, que siga participando, siga autoconvocando y llevando sus diálogos a acciones concretas, acciones en lo territorial también, en las comunas, que expresen qué sentir tienen. Por ejemplo, yo me recuerdo, por venir, algunas de las demandas es un sistema estatal de transporte, que fue una propuesta que estuvo en gobiernos anteriores, ¿cierto? Es de hace antigua data eso. Justamente. Entonces, vuelven a revivir condiciones y solicitudes o requerimientos de la comunidad que ya se habían abordado, pero que fueron estancadas a otras autoridades y que no dieron luz. Entonces, esa forma de revitalizar el tejido social tiene que ver con eso. La participación social es fundamental, la participación ciudadana es real, y hoy día tiene que esa ciudadanía ser escuchada por las autoridades que hoy día están administrando el país, en lo comunal, en lo regional y también en lo nacional. Pablo. Dos cosas. Palabra al cierre, ¿no? Dos cosas, van a ser un poquito largas, pero me interesa plantear las dos. Uno, acá tenemos toda una gran responsabilidad para que aquí se ha fijado un calendario de nueva constitución. Tenemos una gran responsabilidad en el sentido de mantener movilizada a la gente, no tan solo en las marchas, sino que también en el paso y la discusión de fondo, en definitiva, de la necesidad de la nueva constitución. Habemos por varios que estamos haciendo charlas de constitución que han ofrecido a algún auditor que se pueda interesar, el seguir, continuar con los cabildos, continuar en esta lógica de un cambio constitucional que en definitiva es un cambio de modelo, lo que está detrás es un cambio de modelo. Lo segundo, le diría al señor intendente y a la Seremia de Gobierno que dejen de amenazar a la gente. Ayer se amenazó veladamente a los funcionarios públicos. Yo, en vez de eso, me gustaría ver un gobierno más presente por parte de las autoridades. Me gustaría, no he visto mucho al Seremi de Derechos Humanos de la región, no he visto mucho al Seremi de Salud en los hospitales contratando a los lesionados. Hay varias autoridades que han brillado por su ausencia, incluyo obviamente al alcalde Claudio Raunich, que está verdaderamente desaparecido en todo este periodo, para que asuman sus tareas. Ellos tienen una responsabilidad tremenda en estos momentos. El gobierno tiene una responsabilidad, y por más que haya sido un intento fallido de convocar a un cabildo o convocar a las autoridades, a los grupos organizados, bueno, tienen que seguir insistiendo, si es parte de su responsabilidad como gobierno regional. Y ahí, sin duda, que han estado al debe, con nota roja. A la participación ciudadana no hay que tenerle miedo. Sin duda. No hay que tenerle miedo, y en ese sentido es importante. Claramente, no se sorprende, la gente tiene más sabiduría. Por eso, porque ahí está la sabiduría. Y aquí nadie está planteando nada descabellado o algo de otro planeta. Aquí son todas cosas por eso te decía, los carteles hoy día en las marchas, ¿qué dicen? Ahí está el petitorio de la comunidad, está del pueblo. Por lo tanto, no hay que reprimir esas condiciones, sino que tiene que facilitarse la expresión social del pueblo. Buena reflexión. Cierra entonces nuestro programa Zona Extrema con esta interesante conversación. ¿Unas palabras de parte del conductor? Lo único que espero es que esto se encauce adecuadamente, y a los que no quieren cambiar la Constitución, yo insisto, está el desafío planteado. Sí, yo siempre... aquí el que dice que efectivamente no
la Constitución no tiene todas estas camisas de fuerza, bueno, entonces cambiemos y promuevan entonces el cambio de la ley 3500, tiene además los votos suficientes seguramente entre la UDI, Renovación Nacional, ¿cierto?, la derecha completa y por supuesto los republicanos. Así que el desafío está lanzado y desde esta tribuna nos despedimos, así que muy buenas tardes y síganos nomás para el próximo sábado, que tenemos un nuevo programa de Zona Extrema a través de la radio Presidente Ibáñez y la radio con historia. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Presidente Ibáñez, 88.5 FM, 94.3 FM en Puerto Natales, ha presentado Zona Extrema. Análisis, conversación de la actualidad política, tanto nacional como regional. Zona Extrema. Le dejamos la cordial invitación para el próximo sábado, justo al mediodía, aquí en Presidente Ibáñez, la radio con historia.